Seguimos en resumen en vivo desde el Senado de la Nación por Senado TV y vamos a repasar lo que estuvimos comentando al inicio, ¿no? Del programa sobre la jornada que se desarrolló hace 2 semanas, organizada por el senador de la provincia de Santa Fe, Eduardo Galarretto, respecto a las perspectivas futuras en la lucha contra el dengue, ¿no? Un conversatorio donde estuvieron presentes diversos especialistas en la materia, pero también sabemos que por parte del Ejecutivo Nacional se reunieron con las autoridades sanitarias, ¿no? Del noreste y del noroeste para ver y llevar adelante el abordaje, ¿no? El plan para la próxima temporada, ¿no? Ahora estamos en pleno, con mucho frío, bueno, hoy no tanto, pero con frío, y uno piensa, bueno, el dengue lo veo como algo futuro, pero desde el Gobierno Nacional y desde el Senado de la Nación se está pensando de qué manera abordar esta problemática, Mili. Así es, Sofi, porque yendo a lo más cotidiano, ¿quién no tiene algún familiar, amigo o Exacto. amiga que ha tenido dengue? Yo por suerte vengo zafando, me salvé por el momento, pero es muy importante en las épocas de frío Exacto. poder trabajar para prevenir el dengue, que como sabemos tiene una incidencia mucho mayor en los meses de calor, no en todo el territorio nacional, sino en algunas zonas. Como mencionaba Sofi, la reunión Exacto. del Ministerio de Salud con las provincias de lo que es el NOA, tiene que ver con eso. Son provincias que son endémicas, es decir, que más allá del momento de la temporada del año en la que se esté, el dengue es una enfermedad que está allí dentro de las provincias. En el conversatorio, la doctora María Florencia Garati habló sobre cómo está siendo el dengue aquí en la Argentina y más o menos cuáles son los números. Exacto. Estamos hablando de un acumulado de un poquito más de 500.000 de casos con una letalidad del 0,07, que es un poquito más arriba del promedio de América, Exacto. que es 0,05. Así que, bueno, muy interesante tener en cuenta esas cifras para pensar los planes de prevención. Exacto, y para hablar un poco más sobre esto y echar un poco más de luz sobre esta problemática en materia de salud, estamos en contacto con Leonardo Busso, viceministro así del Ministerio de Salud. Leonardo, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué Hola tal? Sofía, Emilia, las escucho muy bien. Buen día. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Emilia te saluda. Para comenzar, te queríamos preguntar sobre el plan de abordaje integral de dengue de 2024-2025, es decir, que aborda este año y el año siguiente. ¿Cuáles son los lineamientos generales de ese plan que tienen desde el Ministerio? Bueno, sí, tal como ustedes comentaban, el dengue es una patología transmitida por vectores, por lo tanto, tiene para poder abordarla un plan integral que contempla varios aspectos y que debe iniciarse mucho antes de que tengamos los mosquitos conviviendo con nosotros. Así que, a pesar de que ahora estamos en una época que no hace calor y las temperaturas no son tan elevadas, por lo menos acá en el centro del país, en las provincias del norte sí, ya empieza a hacer calor y es el momento en que debemos empezar con el plan integral. Así que desde el Ministerio de Salud de la Nación, la estrategia sanitaria inicia en la semana 31 del año, que es cuando la curva de casos histórica empezaría a generar un ascenso, sobre todo en las provincias del norte. Así que en este momento es donde vamos a empezar con la prevención, con todo lo que son las estrategias de descacharrado y de trabajo local, donde es muy importante el trabajo territorial. Y nosotros desde el Ministerio de Salud de la Nación, con campañas de comunicación, concientización y trabajo regional para que cuando llegue el momento de los mosquitos podamos estar preparados para poder trabajar y atender a los pacientes en la forma correcta. Leonardo, ¿a qué se debe el incremento en los últimos años de los casos de dengue? Porque antes se circunscribían a determinadas zonas, digamos, pero no se hacía tan presente en otras, como por ejemplo Cava. Bueno, hay varios determinantes, pero evidentemente en estos últimos años ha tenido mucho que ver las temperaturas y las lluvias. Y por sobre todas las cosas también lo que viene pasando en los territorios vecinos, ¿no? Brasil ha tenido la mayor cantidad de casos de la historia y otros países de Sudamérica también. Así que nosotros estamos dentro de lo que es esa lógica sanitaria y de repercusiones climáticas y bueno, eso ha hecho que realmente hayamos tenido casos durante todo el año. Leonardo, y sobre lo que mencionábamos al comienzo y recién también nos decías vos, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre una zona endémica y una zona que no la es? A veces son como algunas palabras que confunden. Hace poco tuvimos una pandemia, después está el concepto de epidemia, está el concepto de zona endémica. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué es una zona endémica?
Para poder definir una zona endémica necesitamos que durante todo el año exista notificación de casos. Ok, Hasta bien, ahora en Argentina, en los brotes anteriores, había habido interrupción de notificación y este último brote no tuvo interrupción en las provincias del NEA, por lo tanto la región del NEA pasó a ser una región endémica vinculada a esta patología, ¿no? claro. Entiendo, bueno, vos recién lo mencionabas con respecto a que no tuvo interrupción, que a la hora de llevar adelante las medidas de prevención, el descacharrado también, pero se encuentra también la vacunación, va a estar destinada a estos grupos. Sí, exactamente. Nosotros estuvimos trabajando en forma coordinada con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con la CONAIN, que es un estamento del Estado que lo que hace es justamente generar recomendaciones con respecto a muchas estrategias sanitarias. Una de ellas, por supuesto, la vacuna, y mucho se ha hablado de la vacuna del dengue en este Exacto. último brote. Y si bien sabemos que no es una vacuna para calendario, tampoco es una vacuna para mitigar el brote, tiene algunas indicaciones, sobre todo en niños, que es donde tiene desarrollado hasta el estudio de fase 4. Y ahora viene la etapa de ver qué es lo que está pasando y cómo funciona en algunos territorios donde se está aplicando. En particular, en nuestra zona, el único país que la está usando de manera importante es Brasil. Entonces estamos viendo a ver exactamente cuáles son los resultados que están teniendo. Y en Argentina hemos trabajado con el laboratorio, con Takeda, para ver la cantidad de dosis que tenemos disponibles. Y desde el Ministerio de Salud de la Nación hemos iniciado una planificación con las provincias que tienen mayor incidencia, que son las del norte justamente y algunas del centro, para poder iniciar esta estrategia de vacunación y ver qué es los resultados que nos dan los estudios de fase 4 y los eventos adversos que puedan llegar a desarrollar algún paciente. Así que vamos a estar trabajando en forma conjunta con las jurisdicciones desde el Ministerio de Salud de la Nación, con la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Inmunizaciones, con cada uno de los referentes de inmunizaciones de las provincias y vamos a seguir de cerca qué es los resultados y el impacto que van a generar este plan de vacunación que vamos a iniciar en agosto. Leonardo, para las personas que nos están viendo, ¿cuáles serían, por un lado, los síntomas de alerta que uno tiene que tener para poder ir justamente a un aviso temprano, ¿no?, a las autoridades sanitarias? Eso por un lado. ¿Y cuáles son las medidas que las personas pueden tomar en sus casas desde el día de hoy, aunque estemos en una época de frío, como decíamos? Pero ¿cuáles son las recomendaciones más importantes en ese sentido para las personas que nos están escuchando? Ahí tu pregunta realmente es muy importante porque aprovecho para decir que el dengue, si bien es una enfermedad que ha tenido en este caso, como vos bien comentabas al principio, una incidencia muy importante y una mortalidad también que nos llama la atención por la incidencia también que tuvo. Es una enfermedad que tratada a tiempo no debería generar ningún caso de Claro. mortalidad porque es una enfermedad que requiere un tratamiento sintomático y un acompañamiento de, sobre todo, lo que es la hidratación de los pacientes. Entonces, todo lo que son los síntomas vinculados a estados gripales, malestar, fiebre, dolores abdominales, son los que generalmente se inician como pródromos de la enfermedad, como inicio de la enfermedad, y eso es en el momento en que hay que consultar y no quedarse solamente con una primera consulta, sino que en el caso de que los síntomas aparezcan o se profundicen, hay que volver a generar otra consulta y estar cerca de los pacientes que están con esta sintomatología porque la deshidratación es la que empieza a generar la cascada de dificultades y de fallo multiorgánico que terminan en un desenlace fatal. Tomado esto a tiempo, con una buena hidratación y con los controles que se pueden hacer para este tipo de síntomas, son enfermedades que se pueden tratar sin ningún problema. Muy importante lo que decís entonces, Leonardo, para hacer un repaso es alerta temprana ante los síntomas y sobre todo la hidratación, porque como decías, Exacto, tomado a tiempo, el dengue es algo que tiene una sintomatología que se puede resolver, ¿no? así es. Perfecto, Si bien bueno. no tiene un tratamiento específico, porque es una enfermedad inespecífica, pero Ujú. sí el tratamiento es sintomático y tenemos al alcance de cualquier centro de atención primaria, ni siquiera requiere de tratamientos de alta complejidad. Sobre todo la estrategia y el punto clave acá es la hidratación, entonces la consulta temprana es la clave para que los pacientes evolucionen favorablemente. Leonardo, muchísimas gracias
por tu información, por aclararnos un poco el panorama con respecto a las medidas que se van a llevar adelante y las precauciones que tenemos que tomar. No, muy bien. Gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao. Leonardo Buzo, viceministro de Salud de la Nación, quien conversaba con nosotras acerca de, bueno, en el marco, ¿no?, de la jornada que se llevó adelante hace 2 semanas por parte del senador Eduardo Galaretto, bueno, las medidas que están llevando adelante desde el Ejecutivo y las reuniones